jueves, qué gusto volver a encontrarnos. Estamos iniciando un nuevo capítulo de Soy Representante, como siempre aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Escúchenos en radiocámara.cl y síganos en todas nuestras plataformas. Hoy nuestro invitado es un parlamentario independiente que representa el distrito número 17 de la región del Maule. Está junto a nosotros, lo recibimos con mucho gusto, el diputado Roberto Celedón. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Encantadísimo estar con ustedes. Muy bien. No conocía este programa. No lo conocía, no conocía el canal tampoco. Bueno, tampoco. Acá nos vamos, ¿no es cierto?, interiorizando un poco y amigándonos un poco. Diputado, usted nació en Santiago, ¿no? Sí. Ya, ¿qué tal entonces? Sí, nos cuenta un poquito cómo fue, cómo son esos primeros recuerdos de su infancia, cómo era su casa, sus padres, sus hermanos, si es que los tenía, cómo era su vida familiar, esos primeros recuerdos de niñez. Bueno, nací en un barrio histórico, me parece, que es Concheitoro, pero no tengo recuerdo de ese barrio. ¿Ya? Lo he recorrido hace poco. ¿Ya? ¿Y por qué no tiene recuerdo? ¿Porque se cambiaron de ese...? Claro, nos cambiamos a Ñuñoa, ¿Ya? en Pedro de Valdivia, cerca del Estadio Nacional. Ah. Y nuestra casa daba frente a la iglesia Santo Domingo de Guzmán. Mire. Es un hecho que quizás influyó mucho en mi vida, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, me impactó mucho siempre las campanas de la iglesia. Mire. Entonces recuerdo... Cuando repicaban las campanas, me imagino. Claro, era tradicional los domingos. Claro. Pero cuando fallecía alguien, por ejemplo, falleció el Papa Pío XII, ¿ya? Y de repente empiezan a sonar las campanas. Se anunciaba de esa manera. Y la Semana Santa me impresionaba mucho. Ya. Me impresionaba mucho como niño. Y con todas las tradiciones que se llevaban a cabo en ese tiempo, que me impresionaba mucho el que haya muerto, que hayan crucificado a Jesús. A Jesús. Me impresionaba enormemente, me dolía profundamente. Para usted como niño tal vez no comprender, ¿no es cierto?, por qué es esa actitud. Entonces, el contraste entre la Navidad y después la muerte me generaban muchas inquietudes y me impresionaba mucho la persona de Cristo. Me imagino. Entonces siempre tenía una cercanía a Él como persona que me ha acompañado durante toda la vida, digamos. Siempre. Y luego, diputado, vienen, en la medida en que usted va creciendo, ¿verdad?, viene el tiempo de la escolaridad. ¿Dónde cursa su educación básica, después su educación media? Yo estuve en una escuela, creo que 5 o 6 años. Ya. Después empecé a ir junto con mis hermanos mayores. Yo era el cuarto en la familia. ¿Cuántos hermanos eran? Al final, en total, 7. 7. Yo era el cuarto. Con ellos llevaban al Liceo Alemán, que era atravesar prácticamente todo Santiago para llegar a un punto céntrico que estaba en la calle Moneda, Liceo Alemán, cerca de la casa de mis abuelos paternos, quienes acogían a todos sus nietos que estudiaban en el Liceo Alemán. Toda la familia de mi padre, Celedón Silva, estudiaron en el Liceo Alemán y siguió un poco la tradición. Claro que sí.
¿Y después del colegio se iban a almorzar donde los abuelos? Exactamente. Íbamos a almorzar A y regalonear. volvíamos quizás a clase en la tarde. Había doble jornada. Yo recuerdo que sí, Ya, con excepción de los miércoles, que era hasta mediodía. ya. Y en quinta preparatoria, Ujú. tenía 9 años, me cambiaron de colegio junto con un hermano mayor y quedamos más cerca de la casa paterna, digamos, en Pedro Valdivia. Ya, más cerquita Cambiamos de los papás. Colegio Notre Dame, que fue un gran colegio para mí, digamos. ¿Y ahí terminó? Ahí terminé. Ahí terminó. ¿Y cómo era de alumno usted? Si Era- aplicaba o no, ¿Era buen alumno? ¿Se portaba bien? mire, en el colegio nunca pusieron en lo principal las notas, Ya. sino que la calificación eran unas papeletas de distintos colores. La mejor sí. era la blanca con letras doradas, Sí. después venían la rosada, celeste, Ay, qué bonito. amarilla y verde, ya eso era. Y eso representaba más el espíritu del colegio. Exactamente, como- eran los valores, lo fundamental Mira. en la formación de nuestra. Ujú. No era mal alumno, Ya. pero lo central nunca estuvo en las notas en el colegio, Era más sino que importante en lo los valórico. valores que el niño iba, Claro, por ejemplo, la confianza, la fraternidad, claro. la lealtad, La solidaridad con sus compañeros. el nunca copiar, por ejemplo. Ya. No se aceptaba copiar. Ah, no, ¿ah? Y lo ponían a prueba, digamos. Claro, me imagino. En las, El que estudiaba y si el que había no. prueba, el profesor salía de la clase. A ese nivel de confianza. Sí. Mira. Decir la verdad siempre. Ya. Ser alegre. Positivo. Lo decía el himno de que ser alegre, siempre ser veraz. Mire qué bien. Y en los ojos retratar el cielo. Esas son como que era Recuerdos parte del importantes himno que van quedando. y que van quedando en la vida, Claro, digamos. y que lo van formando, ¿verdad? Exactamente. Qué bien. Oiga, diputado, ¿y usted cuando ya termina su enseñanza media o las humanidades en ese tiempo, usted estudia, ingresa a la universidad a estudiar Derecho? Sí. ¿Y estudia Derecho porque usted siempre quiso ser abogado? ¿Qué pasó ahí? Desde los 9 años decidí ser abogado. ¿Por qué? Porque ¿Había alguien en la familia que mi abuelo y mi papá había estudiado Derecho. ya? Mi abuelo era abogado, mi abuelo paterno, y varios hijos de él, y varios hermanos de él. Mi padre estudió Derecho hasta 4º año de Derecho O sea, y ya casi le tocó la carrera una completa. experiencia de desalojo y para él fue sumamente fuerte. El que desalojara una familia. Claro que sí. Y eso siempre me llamó la atención, pero siempre porque una vez siendo estudiante de Derecho preguntaron lo mismo que usted me está preguntando, y a todos uno a uno. ¿Por qué habían elegido la carrera? Sí. Y yo señalé que es el medio, el instrumento para hacer justicia, para que la gente tenga justicia. Y el profesor, recuerdo que hizo esa pregunta, dijo, el único que habló de justicia fue Roberto Celedón. Y para mí siempre la injusticia me hería. En mi casa leíamos El Mercurio y El Clarín, 2 diarios como muy distintos. Opuestos. Claro,
Entonces estaba muy interiorizado de lo que pasaba en el mundo, en la sociedad. Y también tenía acceso porque cerca del Estadio Nacional habían poblaciones que se llamaban Callampa. ¿Ya? Y me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué se llaman así? No, ¿y por qué ¿Cuál es la viven diferencia? así? Perfecto, ya. ¿Por qué los niños no tienen los mismos derechos que yo? ¿Por qué? Ya. Entonces siempre pensé que ser abogado era poder Hacer justicia en ese tipo de luchar por cosas. la también. justicia. Claro. Aunque debo confesarle que ya en quinto, sexto año de humanidades tuve una tentación tenía muy buenas notas en biología, en todos estos ramos Ya, científico. científicos, pero descarté la medicina, pero sí me interesó la psicología. Ah, mire. Pero al final, razonando, Primaron las leyes, ¿ah? primaron la vocación original. Que usted tenía de siempre. Sí. Aunque debo confesarle que mis dos hijos mayores son psicólogos. Ah, mire. Sin Ahí perjuicio heredaron. que tengo 3 abogados. Mire, qué y tal. de otras también, Claro que sí. de otras profesiones. Oiga, diputado, bueno, y usted cuando entra a la universidad, bien jovencito, ingresa a la Democracia Cristiana. Sí. Un tiempo, ¿no? Porque después en el No año cuando entré a la universidad. El día que salí del colegio, en diciembre de 1963, ¿Ya? me fui a inscribir a la O sea, Democracia era Cristiana. súper jovencito usted, pues. Tenía 16 años en Tenía esa fecha. 16 años e ingresa a la Democracia Cristiana, Sí, pero después usted en el año 71, junto con otros colaboradores, ¿no es cierto?, crea la Izquierda Cristiana. sí. ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese cambio ahí? Mire, yo entré creo que en un momento privilegiado. Siempre he dicho que la mejor década del siglo XX fue los 60, Ya. los años 60 que me tocó vivir a mí. Me tocó una transición, es la primera generación posguerra en el mundo. Claro. Yo nací posguerra mundial. Y es una generación que rompe con el mundo dividido en dos bloques, que busca la paz, que lucha contra la guerra de Vietnam, que de los países no alineados, de buscar la justicia, la transformación de la sociedad para Claro. que no haya. El 59 triunfa una revolución en Cuba, encabezada por jóvenes, Claro. completamente niños, Sí, claro. Era 29, 30 años, Cuando un ingresaban, abogado, claro. un médico como cabeza, Sí. y que se enfrentan a la primera potencia mundial, digamos. Exactamente. Todo eso impactó mucho en América Latina. Claro. Incluso, y surge un presidente joven en los Estados Unidos, el primer presidente católico, John Fitzgerald Kennedy, Claro. de 42 años, 43 años, Claro. con mucho ángel, como se diría hoy día, pero también buscando cambios. En la Iglesia Católica, a partir del 62, 63, se inicia el Concilio Vaticano II, que pretende transformar la Iglesia. Surgen los Elvis Presley. Claro, también en eso, también A en la nosotros nos música, llevaban en a la misa ropa. los domingos Ujú. vestidos de cuello y corbata. Claro. Y a partir de los 60 todo se Todo eso termina. empieza a cambiar. Termina la música, el rock and roll. Claro.
Claro que sí, surgen la moda, empiezan a aparecer los los primeros Beatles, hippies ahí, ¿no es cierto? el hombre en la luna. En realidad Entonces, una generación que tuvo muchísimo cambio, ¿ah? y Mucho en cambio. Chile, Eduardo Frei Montalva, que fue elegido presidente cuando Sí. yo estaba en primer año de Derecho, su lema era, la idea fuerza que expresaba, era revolución en libertad. Fíjese que Eduardo Frei Montalva, en una carta dirigida a Luis Corbalán, el año 61, definía a la democracia cristiana con 5 características. Era un partido nacional, popular, democrático, anticapitalista y antiimperialista. Mira. 1961. O sea, Y usted me hace una pregunta hacia 10 años después, en 1971, ¿por qué dejo la democracia cristiana? Claro, ¿Y por qué soy fundador? de la izquierda cristiana. Uno de los fundadores, Sí, sí, quizás era solamente dirigente juvenil, digamos, pero ya estaba casada en esa fecha. Pero había sido dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana de Ñuñoa por mucho tiempo. Diputado, y usted, bueno, usted me estaba Exactamente, perdón, Sí, porque en Chile nosotros percibimos el año 70 que la democracia en Chile corría riesgo. En octubre del 70, después de la elección del presidente, hay un intento de secuestro y muerte del comandante en jefe del ejército, el general Schneider, René Schneider. Y era una maniobra con la historia se supo de la cual estaba comprometido Nixon, y todo lo que fue la intervención de Chile, de las acciones encubiertas de Estados Unidos en Chile, cosa que reveló una comisión del Senado norteamericano el año 75, la comisión Church. Entonces se trató de interrumpir, de tratar de impedir que el presidente Allende asumiera como primer mandatario. exacto. Entonces nosotros percibimos eso y percibimos que había mucha confusión dentro de la democracia cristiana y que mantener el espíritu del nombre, democracia cristiana, digamos, no podía estar en duda el compromiso con la democracia y con el cambio social. Definirse como un partido anticapitalista y antiimperialista tenía una profunda significación en ese tiempo. Claro, tiempos Y de la cambio. democracia cristiana hizo grandes transformaciones. Eduardo Frei Montalva inició grandes transformaciones, como la reforma agraria, la organización popular comunitaria, la sindicalización campesina, etcétera. Que se recuerda la mucho, nacionalización, ¿no? La chilenización del cobre, etcétera. Entonces había una continuidad entre lo que significaba el gobierno de Frei, el programa de Radomiro Tomic y el programa del presidente Allende. Eran muy, muy ligados. Yo estaba casado ya en ese año, un poco antes de la elección presidencial, el 6 de junio de 1970 nos casamos por la iglesia con Mercedes Bulnes. Sí, pues diputado, y ahí yo quisiera detenerme un poco, recordar un poco a nuestra exdiputada, ¿no es cierto?, que en paz descansa, Mercedes Bulnes, que fue su señora, que tuvieron 9 hijos, una familia grande, preciosa,
que tuvimos el gusto de conocerla, de estar aquí en este programa también. Así es que un abrazo fraterno para su familia también, ¿no? Por haber tenido usted esa gran compañera. Una maravillosa compañera. Uh-huh. Y usted está aquí hace poquito, diputado, y en el fondo igual es su primer periodo. Estamos en tiempo de elecciones, ¿verdad? ¿Usted quiere ir a la repostulación? Mire, alguna vez me preguntaron algo. Yo le contaba, porque yo no conocía a los dirigentes del Frente Amplio, donde en definitiva fue electa Mercedes como independiente. Yo les dije, a propósito, yo les dije, he sido candidato más veces en mi vida de lo que yo habría imaginado. Y si bien he sido candidato, yo nunca me he postulado, nunca he pedido ser candidato. O sea, siempre por iniciativa siempre de me otra han persona. pedido personas. Y ahora, ahora 2025, sí. ¿Qué le gustaría hacer? Mire, yo se los dije a los del Frente Amplio que me invitaron a suceder a Mercedes. Ustedes son dueños del cupo. Yo soy independiente. No voy a entrar a militar por ser diputado. Eso va contra mis principios. Pero... no, pero es que era, por lo que yo he sabido, era una demanda muy generalizada de que quien reemplace a Mercedes sea de alguna manera con aquel ¿Y quién mejor que se usted, construyó diputado? una vida junto a ella. Por supuesto que sí. Oiga, diputado, bueno, nosotros esperamos entonces que se sienta cómodo aquí, que esté bien aquí en la labor que está ejerciendo y ojalá lo tengamos en un segundo periodo parlamentario acá en el Congreso Nacional para que nos siga visitando y tengamos más oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias. Es que muchísimas gracias, diputado, por habernos acompañado y le deseamos que le vaya muy bien en lo que emprenda. Muchas gracias, una alegría estar aquí. He sabido que Mercedes también usted la entrevistó. Sí, pues. Y ella siempre está muy presente en su corazón, mi vida. Me imagino. Y en la vida de la familia. Me imagino. Y más aún porque estamos a un par de días en que ella estaría de cumpleaños. Claro, ya va a estar. Y se nos fue de manera tan inesperada. Fue muy inesperado, muy rápido, ¿no? Muy sorpresivo para todos. Pero nosotros, a través de todo el equipo, le mandamos un abrazo cariñoso también y a toda su familia, diputado. Muchísimas gracias. El diputado Roberto Celedón ha sido nuestro invitado de hoy en el programa Soy Representante. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Los dejo cordialmente invitados para un próximo capítulo, siempre aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, en radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo.